Bien, ahora un paso a paso de lo que estuvimos desarrollando. Primeramente trabajamos con lo que era nuestro relleno, que consistía en cortar panceta, desgrasarla, luego agregar la cebolla cortada en cubos. Posterior a eso, reservarla en un recipiente aparte y agregar también el jamón crudo. Mientras tanto, nuestra papa la cortábamos en cuartos, nuevamente esos cortes por la mitad, y los llevábamos al horno durante un periodo de 20 minutos más o menos a 180 grados. Seguidamente, nuestra costeleta de cerdo le hacíamos una incisión con el cuchillo para poder generar un bolsillo en el cual cargábamos nuestro relleno, cocíamos esta para poder después empanizarla. Pasábamos por harina, huevo, panko y nuevamente por huevo y panko para después sumergirla en una fritura suave para que vaya cocinándose y también ganando la textura crocante que buscamos. Seguidamente, a mitad de la cocción, agregamos las papas para que terminaran de cocinarse y luego subimos la temperatura para darle terminación. Una vez retiradas las frituras, lo que hicimos fue cortar la costeleta de cerdo y seguidamente presentar las papas a un lado con sal y un poco de albahaca en tiras.